Hola a todos, bienvenidos a Hablando Trementina. Este es un podcast diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. Hoy en Pintando a los Artistas con el gran maestro en artes plásticas, Santiago Cubides Gutiérrez. Santiago es artista plástico, maestro en arte y maestro en arte, creación e investigación de la Universidad Complutense de Madrid, pintor y docente. Su obra es tan divertida como su forma de ser. Un pintor con una técnica increíble que fusiona con la diégesis del universo que construye, con cada cuadro que hace, con cada personaje que se inventa, con cada escena que crea. Su discurso se remite a la representación. Y cuando digo esto no me refiero puntualmente a lo que significa esta palabra en el ámbito pictórico, sino más bien a la representación como interpretación. Algo así como lo que en artes escénicas sería una puesta en escena. Los recursos en su obra, llámese objetos, escenografía, luz, vestuario, son usados para dar vida a más que una imagen, un plató en dos dimensiones que parece tener movimiento y acción. El universo diegético de Santiago, algo que ha ido cambiando desde la cosmogonía de la fritanga a la creación de Frupper, un, digámoslo, alter ego de orejas grandes que al estilo Walt Disney va sumando amigos a su mundo. La creación en la plástica no es efímera, en la medida que usa técnicas que incluyen elementos o materiales que el artista utiliza para crear. Sin embargo, cuando la creación plástica resulta muy narrativa, cuando ocurre en un tiempo y un lugar concreto, cuando se vale de medios como la palabra, la música, el movimiento o el sonido, puede llegar a ser efímera. El espacio en el que se desarrolla la representación es fundamental y junto con los actores e intérpretes o personajes fantásticos en la pintura y el discurso asociado crean obras tan profundas que evolucionan saliéndose a veces del formato, de las dos dimensiones, incluso del medio, manteniendo la esencia reconocible de cómo nacieron, generando pinturas parlantes. Santiago, bienvenido a Hablando Trementina. Qué rico tenerte en este espacio, qué chévere que hayas aceptado esta invitación y de verdad es un honor para nosotros tenerte aquí. Bienvenido. Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, hablándote de mentira. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches a todas las personas que están viendo el podcast. Y no, pues es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Qué maravilla poder compartir este rato con ustedes. Gracias. Gracias, Santi. No, de verdad que para mí es un gran honor tenerte aquí. Este programa, como te decía ahorita, fuera del aire, ha sido una gran oportunidad para conversar con esas personas que admiro. Es realmente un regalo. No todos los días uno tiene esa oportunidad, a veces de un café, tomarnos básicamente un café, ahora a la distancia, pero con esa firme intención de saber de ti, de saber cómo estás. Entonces, gracias por este espacio que nos regalas hoy. Como siempre, pues la dinámica, empezamos con una de tus obras y ahí a reconocer un poco quién eres tú. Vamos a empezar con esta obra que me encanta además, una obra muy bonita. Vamos a abrir el programa con una obra en donde vemos una gran nube cubriendo un espacio de cielo cuadrado, me refiero al formato, es una nube densa cargada de lluvia al parecer, una gran nube que opaca el cielo desde donde divisa como en primera fila en un balcón un conejo rosado que no parece tan abrumado como nosotros por ese cielo, ¿sí? Por ese clima. El conejo no es como un peluche, para los que de pronto no nos ven y nos están escuchando, no es tan, no es tan peluche, ¿sí? De hecho, su actitud es como de amo y señor del lugar. Además, mira hacia abajo. Ese conejo es más pequeño que su entorno, pero está en el cielo. Insospechado, muy erguido, sus orejitas muy levantadas, también un poco inexpresivo y tierno a la vez. Su cuerpo no es como el de un conejo normal. Digamos que es como un humanoide, ¿sí? Que bien podría ser un dios justiciero en el cielo o un extraterrestre que divisa un entorno al que no pertenece.
tiene cachetes rojos, como cuando uno está haciendo ejercicio o cuando uno tiene mucho calor, y eso hace que nos podamos acercar un poco a él. Como que de una u otra manera puede que sienta algo parecido a nosotros. Pues lo que te digo, no parece ni un animal ni una persona, pero entre nubes debe hacer mucho frío. No sé, no puedo saber si el conejo tiene pelo o es lampiño. Bueno, todo esto para preguntarte, si te pidiera que nos describieras la anatomía de este conejo, ¿cómo lo describirías tú? Pues digamos que la anatomía del conejo, como se originó, precisamente como dices, es un humanoide, pero yo diría que es precisamente una representación del humano, de nosotros los seres humanos. Por eso es una especie de mix entre el animal conejo, el conejo caricaturesco, porque pues tampoco tiene la anatomía de un conejo al estilo durero, Sí. pero sí, y sí como las caricaturas. Y es como decías, un alter ego también, es decir, soy yo y somos todos los seres humanos metamorfoseados y metaforizando ese conejillo de Indias, ese ser humano que somos experimentando. Y el conejo de alguna forma es como una víctima de la invención, de mi invención. Podría haber sido otro animal perfectamente, pero en el momento en el que sucedió elegir a este animal, a este personaje, como personaje principal de la historia, pues obedeció un poquito al azar, pero también a un azar que se gestó. Entonces, que se gestó, no sé si por casualidad, pero el conejo estaba ahí y de repente lo vi dentro de todos mis papeles y me pareció que era la figura perfecta para poder narrar y que se volviera el personaje principal y poder narrar toda esa historia que viene detrás. Eso está muy chévere. Además que, sí, uno diría, pues, porque el conejo y además que el color del conejo, y es como una actitud contraria a lo que, a esa personalidad que uno le tiene como muy, muy de cliché a un animal que a veces es muy tierno, que es además muy simbólico con todo eso de lo romántico, lo cariñoso, ¿sí? En algún momento pudimos, bueno, yo pude ver al conejo porque te sigo también por ahí en redes sociales, entonces ya el conejo hablando, ¿sí? Y pues no tiene nada que ver su voz como uno lo ve, pero tampoco tiene que ver su mirada a veces con su color de piel, o sea, es realmente extraño. No sé cómo definirlo. Sin embargo, pues tú dices, sí puede ser un alter ego, ¿sí? Dentro de toda la fauna y flora que tenemos, pues tú escogiste al conejo. ¿Por qué el conejo? O sea, ¿qué rasgos tiene así de identidad que te puedas, que te puedas reconocer ahí? Pues digamos que inicialmente surgió como una imagen, porque está, como te decía antes, estaba ahí dentro de mis papeles que voy guardando y que colecciono y que voy filtrando y que voy usando para, para hacer cosas, pero en el momento en el que empezó como a cocinarse la historia, que fue un poquito por el entusiasmo y las ganas de volver a pintar después de un tiempo largo en el que no había pintado, y de repente encontrarlo dentro de todos sus papeles, encontré la figura del conejo por ahí, estaba ahí esperando. Cuando lo vi, pues vino a la cabeza pues toda esta idea del conejillo de Indias, por un lado, ¿no? Por un lado, Ujú, sí. que remitía como a el ser humano como ese animal experimental o con el que se experimenta para hacer pruebas, ¿no? Y por otro lado, pues encajando la idea de ese conejillo de Indias con eso simbólico que es el conejo, es decir, eso que hablabas antes del animal tierno. A mí me gusta que tiene muchas connotaciones. Descubrí haciendo como una especie de listado de los conejos a través de la historia y encontramos una variedad impresionante de posibilidades, ¿no? El conejo tiene ese tinte, sobre todo este que es caricaturesco, pues tiene ese tinte
romántico por un lado y tierno. Ujú. Por otro lado, también es un personaje perverso en otros momentos. Y toda esa flexibilidad y esa versatilidad que tenía el conejo me pareció perfecto para hablar del ser humano porque finalmente, pues somos nosotros, ahí hay un vínculo un diálogo muy interesante y es como que nosotros creamos todos esos simbolismos del conejo y a la vez nos vemos ahí como representados. Si el ser humano es igual de tierno o de perverso, es igual de caricaturesco, es igual, es decir, se presentan los mismos problemas. Y finalmente, nosotros estamos constantemente experimentando el mundo. Nos gusta experimentar el mundo, lo hacemos inclusive pues, de una manera consciente, sabiendo incluso los peligros que puede eso implicar, ¿no? Hay una cosa aquí que me parece chévere. Yo, de hecho, bueno, tú nos enviaste las obras, pero no el orden de las obras o cómo las íbamos a presentar aquí. A mí me pareció interesante abrir con este cuadro porque además tiene algo como de eso, de la representación de la creación, ¿sí? O sea, lo digo es por donde está ubicado el conejo, está en el cielo, si nos vamos a este estilo Génesis de las cosas. Entonces, lo que te decía, está mirando además hacia abajo, ¿sí? Es como, de una u otra manera, y es como el supremo creador, ¿sí? Que si bien es el alter ego, pues hay un creador aquí consciente de que además no solo está creando esa diégesis, sino todos los personajes que se encuentran ahí. Yo te conozco y a mí de verdad que me encanta tu forma de ser y tú eres un man súper bacán. Pero esto no puede hablar un poco de de pronto ese ego, ya no el alter ego, sino el ego del artista, de pronto de cómo mira aquí desde arriba, no le pone un tamaño, de hecho la nube cubre todo, pero está mirando hacia abajo. ¿Tiene algo que ver eso contigo? Yo creo que sí, se pone uno a mirar, sí, seguramente sí, sí tiene mucho que ver. Digamos que sí, yo soy el creador, digamos, en este caso haciendo el paralelo con un gran creador. Soy un creador sin mucha capacidad de creación, es decir, apenas lo que tenemos al alcance de nuestras manos, ¿no? Y de nuestra cabeza. Eh, digamos que si nos ponemos a mirar, sí podría tener como un tinte, ¿no? Si nos ponemos a escudriñar, pues algo encontramos. Eh, en este caso, el que el conejo esté en las nubes, que digamos de alguna forma es una representación de un estado, porque me gustó eso que no las pusieras en orden, yo creo que nos favorece para este diálogo, porque siempre cuento la historia en el orden en el que se fue gestando y según los capítulos, como en un libro, ¿no? Ujú. Entonces el primer capítulo es cuando el conejo está en cierto momento y él va como atravesando por una serie de capítulos, episodios, y arrancamos con este que es como del segundo capítulo, digamos. Y me gusta Sí. porque rompe un poquito con ese orden que también yo creo que nos beneficia para, para seguir escudriñando. En este caso, el conejo está en las nubes, pensando en esa frase que tenemos que es estar en las nubes. Quizás el estar en las nubes no sea una cosa como, eh, o puede ser vinculada como a lo celestial o a una especie como de iluminación o de estar en un lugar privilegiado, Ujú. o sí, porque de alguna manera pues yo creo que no solamente yo, sino pues los artistas en general, pues tenemos esa capacidad o esa posibilidad de poder ver desde una óptica diferente las cosas y desde ahí poder ejercer ese poder de comunicación que tenemos. Pero yo creo que también todos los seres humanos tenemos esa posibilidad de elevarnos, ¿no? Ujú. Ahí es donde pienso que el conejo nos representa a todos y de alguna forma nos elevamos para muchas cosas, no solamente algo tan sublime y dignificado, sino simplemente pues es un estado de la mente que puede ser inclusive mundano cuando estamos distraídos.
Entonces, el hecho es como la mente es la que finalmente está viajando, ¿no? En este caso, esa mente encarnada por este personaje, pero finalmente, pues, siempre remitiendo es a la fantasía y a la mente cómo puede y tiene esa capacidad de viajar y estar flotando, digamos. Ahí, digamos que tiene mucho sentido eso que dices, porque finalmente la grandeza pues está en la mente, ¿sí? Siendo grandes o pequeños de donde vengamos, pues finalmente esas decisiones que se toman o esa forma como uno mismo se ve es lo que termina haciéndolo uno a uno grande o pequeño. En algún momento tú que fuiste profe mío de arte, decías como, no, pues a mí, por ejemplo, me gustan mucho los aviones, ¿sí? Y eso puede tener mucho sentido con que uno, digamos que literalmente quiera ver siempre el mundo desde arriba, ¿sí? Lo que te decía, tú eres un tipo sencillo, eres además como muy seguro de ti mismo, de lo que sabes, de lo que quieres, de lo que conoces, de lo que te gusta. Y esa seguridad, pues te permite además hacer este tipo de discursos, de analogías, de además crear un mundo aparte, totalmente, o sea, completo, naturaleza, personajes, vestuario, lo que te decía al principio, un montón de cosas, porque es como tenerla muy clara, ¿sí? Eso es lo que me remite esta obra. Vamos a continuar con otra de tus obras. Y esta es pues el conejo aquí a blanco y negro. Aquí además está en grafito, saltaste de técnica. Hablamos también de la técnica, digamos, que tienes como muy, muy controlada y muy haciendo también de una u otra manera lo que se te da la gana, porque te funciona, ¿sí? Aquí pasamos al lápiz y otra vez un conejo disfrazado además de conejo. Es como un conejo disfrazado de conejo. Ahora es humanoide, pero no por su cuerpo, sino por su cara. ¿Sí? O sea, en el otro era cuerpo de humano y aquí es como cara de humano, pero cuerpo de animal. Es como ese personaje que podría llegar a la casa a decir, mamá, mamá, en el colegio me dicen conejo. Es porque la cara es como de conejo. Sí, pero es como una persona con cara de conejo. Pero si él es humanoide, sus amigos que lo acompañan son animaloides. Entonces, vemos, por ejemplo, está el conejo, está a su lado como una rana, pero que tiene cara de pájaro, y un búho. Saltas aquí con el grafito, es como una fotografía del conejo posando, entonces aquí ya no está el conejo así como tan despistado, tan en las nubes, sino que aquí está mirando de frente, ¿sí? O sea, aquí nos presentas al personaje mucho más directamente, ¿sí? Y la mirada del conejo como de loco, junto a todos sus rasgos faciales también un poco raros, desconcertantes y ciertamente chistoso a la vez. Yo diría que pese a lo raro del conejo anterior que vimos en el anterior cuadro, este que también es raro, el otro se me hace un poco más genuino que este. O sea, este es como mucho más payaso. Porque lo que te digo, está como disfrazado y a la vez disfrazado por dentro, como cuando uno se pinta la cara y se pone además un disfraz. Como una burla que se devuelve, ¿sí? Es satírico, puede parecer bobo, lo que te va a preguntar, pues porque tú igual lo dibujaste, pero te enfrenta igual la mirada como de loco de este conejo a ti, así como a nosotros de espectadores. Pues es que, digamos que uno como creador establece un vínculo especial y diferente, de pronto más íntimo en ese sentido. Ujú. Entonces, y a veces uno omite que esos rasgos puedan sugerir, pues digamos, como, o tener atributos que uno no contempla, pero que están ahí. Entonces pensemos en que está loco, o que está bravo, o que está triste, o, o o cualquier otra característica. Es como que, o da miedo, ¿no? Porque muchas veces hay Ujú. gente que le da miedo. Sí. Entonces, quizás hay una interlocución entre la imagen y también el que está viendo como en un espejo. Yo creo que
en muchas obras de arte muchas obras de arte funcionan como espejo en la medida en la que también despiertan algo que sentimos por dentro, ¿no? Porque si hablamos de cuestiones como la locura o el miedo o los sentimientos y las emociones, pues entramos en un territorio pues, que resulta muy complejo, ¿no? Porque eso nos llevaría a pensar pues, qué es la locura, si realmente el conejo está loco se está haciendo pasar por loco o está emocionado o está delirando o simplemente es una percepción que tenemos desde el otro lado, ¿no? Dadas unas características que pueden ser estereotipadas o, o que representan, ¿no? Pero finalmente nos queda esa cuestión, porque yo lo veo, digamos, yo lo veo sumamente normal, yo lo veo sumamente normal, pero hay gente que le da miedo, hay gente que le da risa, hay gente, y yo creo que finalmente, por eso te decía lo del espejo, finalmente es nosotros viéndonos ahí y qué nos genera, qué nos está generando ese estímulo, qué nos está generando, o con qué nos estamos confrontando cuando lo estamos viendo. Entonces, digamos que eso puede ser quizás lo más importante, cómo está despertando en el espectador o en la persona que está dialogando con él, qué es lo que está despertando. Entonces, yo creo un vínculo demasiado íntimo con él. Entonces, es como cuando uno está, si el tipo está loco, pues estamos entre los locos, ¿no? Entonces, no se ve una diferencia, igual que Sí. estamos compartiendo de lo mismo. Entonces, de pronto uno no es consciente de esa locura, pero a lo mejor estamos en lo mismo. Eh, Parece que y estuviera loco. quien lo ve se ve reflejado también ahí, supongo yo, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Finalmente. Sí, sí, sí. Además que tiene ese título ahí, ese pensamiento en esa nube muy sugerente de todo cuanto hay que ver está en tu mente. Entonces es como ese efecto espejo. Sí, por eso te decía, sí, te confronta igual, pero tú dices, pues finalmente es que también es como que soy yo, ¿sí? O es que convivo con él y además nació, o sea, es como el Pinocho, ¿sí? O sea, difícil desligarse y verlo desde otro punto de vista, pero también me interesa en esta imagen, bueno, hablar ya un poco más de los personajes como tal, porque aquí ya empiezan a aparecer más personajes. Sí, en el cuadro anterior veíamos solo el conejo y aquí ya aparecen otros, no tan protagonistas como el conejo, pero ya aparecen acompañándolo ahí. A mí me parece que cuando uno tiene como esa libertad para poder inventarse la cara, el cuerpo, la forma, todo, en este caso de los personajes, pues es como esa libertad que ha tenido en todo también. ¿Sí? Como esa no restricción. No sé si de pronto eso cala con cómo has vivido tu vida desde pequeño. Es como además una obra, siempre tus obras, pese a lo que traiga consigo, son como muy optimistas, ¿sí? Entonces, eso es como un reflejo de lo que tú eres, has tenido una vida así de placentera como para poder darte el lujo de pintar y de crear cosas fantásticas. Yo creo que sí, a grandes rasgos, pero te digo que detrás de ese, creo que sí, tan certero, creo que también hay un proceso en el que también esa libertad y ese placer se ha ido buscando, no estaba ahí, no es algo no es algo que uno lleva entre los bolsillos, sino que es algo que se ha ido como gestando, luchando, buscando, como que todo el proceso desde que uno es niño y va al colegio y obedece a lo que tiene que hacer, obedece y desobedece, porque inclusive la parte de la desobediencia pues resulta mucho más interesante y más entretenida. Y de pronto esa desobediencia y de pronto todo eso que va sucediendo, después pues la universidad, cuando empieza uno como a investigar y a experimentar cosas, cómo empieza uno a poder estructurar todo en función de esa libertad y de ese placer. Es decir, se aprende a hacer eso, no es una cosa que sea deliberada y que ya estaba ahí.
Entonces, poco a poco, pues rompiendo moldes, por ejemplo, ¿no? Entonces, desobedeciendo, obedeciendo y desobedeciendo, rompiendo esos moldes que permiten con ciertas responsabilidades y haciéndose responsable de ciertas cosas y con todas las implicaciones que puedan tener, pues finalmente van engranando unas con otras y dan lugar a esa libertad de la que hablabas en otro momento cuando hablabas del cambio de técnica o los personajes, todo lo que se va haciendo. Y es algo que sí yo he tratado de buscar y que sigo buscando, el no quedarse como en un mismo patrón que nos convierta como en algo rutinario, ¿no? Pero eso se busca. Entonces, en el momento en el que uno detecta que todo está perdiendo ese movimiento, pues hay que empezar a mover la ruleta y volver a darle cuerda a ver si se mueve. Y eso supone una incomodidad. Esa incomodidad en el momento, pues es problemática, pero va generando pues esa misma libertad, ¿no? Entonces, una cosa alimenta y retroalimenta a la otra. Entonces, puedo decir ahora mismo a grandes rasgos que sí, pero no ha sido gratuito. Yo creo Ujú. que no ha sido gratuito, sino que se ha ido gestando. Y, y digamos que en los procesos pictóricos que he hecho y en los procesos de la vida, pues he procurado llegar a ese punto donde puedo jugar y puedo hacer eso. Quiero convertir, o es lo que he tratado, convertir el arte en ese juego en donde yo puedo cambiar las reglas cuando quiero, obedeciendo obviamente a otras reglas, pero boicoteando y así sucesivamente. Así pues me permito, por ejemplo, la licencia, como muchos otros artistas lo han hecho, de incorporar guiños a otras obras o a otros referentes del arte que aparecen ahí en las pinturas. En ese dibujo en particular, el personaje de atrás, el árbol y el búho, Sí. eh, el origen de ese búho es de una pintura, de un dibujo, perdón, de, del Bosco. Ujú. Entonces ahí, pues obviamente, ese dibujo, yo creo que habla mucho de todo el proyecto. Increíble que un dibujo, digamos que sencillo, ¿no? Aparentemente, sea tan elocuente, porque el tema de que en la nube aparezca que todo cuanto vamos a ver está en la mente, pues es casi como un resumen de todo lo que es el mundo este de Frupper, que es el nuestro, que es esa nube y que es una representación de la mente de alguna forma, y nos dice que todo está en la mente. O sea, estamos ahí hablando también de esa locura de la que hablamos antes, y de todo lo que estamos construyendo a partir de nuestras experiencias en el mundo, ¿no? Todo finalmente se resume en una cosa, ni siquiera se ve la palabra completamente y la cabeza ya la está completando. Sí. Cierto. Además, bueno, tú dices como hablamos de la libertad. Finalmente, sí, sí se ve algo de esto. Además, tu obra es como los colores, los personajes, a veces pueden remitirlo a uno a lo infantil, digámoslo así. Los materiales a veces que usas, las decisiones que tomas, pues son como muy de cuando uno es niño y está explorando. Pero además también eres muy, como muy preciso, las caras todas tienen también una forma muy definida, los personajes no son chuecos, por ejemplo, o por más deformes que sean, no es que sea, o sea, tienen una estructura pensada, ¿sí? Y a veces siento que, bueno, dentro de esa libertad, de pronto ahora desligarse de este mundo que ya uno ha inventado, pues debe ser también un poco carcelero, ¿sí? O sea, uno cómo se sale ya después de ahí. Ya toca empezar como, sí, el conejo me persigue. Es como, encontré la libertad y ahora el conejo no me deja libre. No sé si te ha pasado de pronto cuando te metiste con este personaje, si ha podido salir desde que entró a tu vida. Pues digamos y es algo que he pensado, porque en algún momento, sí, la historia se va agrandando, los capítulos van aumentando. Trato deliberadamente de que siga vinculado,
pero lo he pensado muchas veces, la muerte del conejo en algún momento, pero todavía no. Yo creo que Sí, en sí. algún momento vendrá, ese pronto puede ser como el suspenso de la historia, pero lo que sí he buscado y digamos que sí ha ido como oscilando de alguna forma, es que a veces está presente en las imágenes, sobre todo en las primeras etapas, y después ha ido como distanciándose un poco de la imagen. Entonces, digamos que en ese sentido, pues el conejo deja de estar en el lugar pictórico y pasa a ser nosotros, Ujú. ¿no? Entonces, sí hay algunos capítulos donde el conejo está presente, pero no está presente. Está presente desde fuera, desencarnado, digámoslo, desde la pintura. Eh, y ahorita precisamente en lo que estoy trabajando, sí se alcanza a distanciar bastante. Ujú. Hay otro personaje que aparece después, junto con el conejo, que es el fantasma, y ahorita con el fantasma, el personaje fantasma, perdón, repetir la palabra, pero se vuelve protagonista casi como principal, Sí. pero no deja de estar ahí como al lado el conejo. Por ahora. El Yo creo que conejo no se va del todo. no ha llegado a molestarme al punto de querer matarlo o que desaparezca, pero yo creo que bueno, en todas las historias, por lo menos en las mejores, siempre está presente el tema y la idea de la muerte. Y aunque muera o no muera, el hecho de que esté presente, yo creo que en algunas pinturas aparece por ahí el guiño. eh, y, pero nos deja como en esa incertidumbre en la que estamos los humanos todo el tiempo, ¿no? ¿Cuándo llegará la hora? No sabemos cuándo llegará. Él lo toma de una forma muy folclórica y muy socarrona, eh, pero digamos que no ha llegado a molestar y él se metamorfosea muy bien. Entonces, y su historia, digamos que es la nuestra, sigue dando pie como a otro tipo de situaciones y de experiencias, ¿no? Entonces, por ahora no me ha logrado dominar, pero tampoco lo he dominado yo a él. Estamos ahí como en esa lucha constante de a ver quién, ¿Quién acaba con quién, quién? quién acaba con quién. Exactamente, Y es exactamente. que además, eso que dicen como, por ejemplo, hay personas que sin morir ya se fueron para siempre, al menos de la vida de uno. Eso podría pasar con el conejo, ¿sí? Pero también, más allá de la analogía con la muerte, digamos, la desaparición física de este mundo, podría ser también como con la intención artística, por ejemplo. ¿Nunca has tenido como esa duda de, o eso de, me cansé, ya no quiero hacer más esto, qué mamera? El conejo está, ¿sí? Y tú estás, pero una muerte del conejo podría ser incluso algo así como un aburrimiento de lo que podría pasar con la disciplina de uno, con lo que uno ha escogido para su vida. ¿Te ha pasado algún día? ¿Has estado al punto de que desaparezca el conejo? Pues digamos que no el conejo, no el conejo pictórico. Y podría pasar, es decir, todo puede pasar, cualquier cosa puede pasar. Pero las veces que he estado caminando sobre ese filo, sobre ese borde de la desesperación, eh, siempre aparece, digamos, un ángel, un ángel salvador que lo vuelve uno como encarrilar. Y, Sí. y ese, y ese ángel salvador no es algo celestial, es Ujú. más bien algo mundano y es la conclusión a la que llega mucha gente cuando está en esa situación y es que yo no sé hacer nada más, no puedo hacer otra cosa, mejor dicho. Entonces digo, no hay vuelta atrás, ya me metí en esto. Y me desesperaría terriblemente tener que, por ejemplo, ir a una oficina. Ujú. Obviamente, ¿no?
Cada uno tiene sus mecánicas del mundo y al imaginar cualquier otra cosa que no me permita esta libertad, inmediatamente vuelvo otra vez. Ahí sobrevivo. Entonces quedo de este lado del abismo y ahí es cuando el ángel te jala y te dice, oigan, Devuélvase. no se va a librar de todo esto. No se va a librar uno Sí, de es esto. una decisión como para siempre, o bueno, o sea, para siempre hasta que dure el siempre. Yo, por lo menos, Sí. yo te contaba que, bueno, con mi esposo, él es una persona muy obtusa. Somos muy opuestos en eso porque a mí me gustan muchas cosas en la vida, o sea, yo puedo como hacer muchas cosas al tiempo y como que también la vida me ha dado la oportunidad de ir como saltando en eso y yo me aburro mucho, muy rápido de las cosas a veces. Él es muy obtuso, entonces él es todo también así, muy hacia, como tú dices, no sabe hacer nada más porque tampoco nunca ha querido hacer nada más. Entonces, eso lo puede uno tener ahí como encontrar, por ejemplo, así un alter ego, lo puede poner a uno en ese lugar incómodo de, uy, ¿cómo me zafo de este man? Sí, a veces puede llegar a ser como ese personaje cercano, esa conciencia ahí hablando también. El ángel y el conejo que se vuelve un poco engreído de pronto en esa parte, aunque en este momento ha sido el compañero de vida. Bueno, vamos a ver otra de tus obras. A mí me encantó esta porque, bueno, tiene un montón de cosas, tiene un montón de información. El Valle de Fruper, el conejo empirista. Entonces aquí vemos como, mejor dicho, la comunidad del conejo, su entorno, pero también todo lo que tú quieres decir. Ahí yo recordé mucho, yo estuve contigo haciendo un collage en Corferias, era como si una pintura, un mural, pero era un montón de cosas. Este me remite un poco a eso. Aquí yo siento que empieza a cruzarse las realidades de cosas. Entonces, si no sabemos en qué dimensión está ciertamente el conejo, pero aquí hay como cosas sobrepuestas que ya son fácilmente reconocibles para todos. Si vemos unos edificios, vemos lo que podría ser como un burrito, eh, o sea, cosas que ya hacen parte de nuestra realidad, ¿sí? Aquí presentas es como todo el contexto el Valle de Fruper. Cuéntanos un poco del Valle de Fruper. Pues el Valle de Rupert, y de hecho, pues este es el capítulo inicial con el que empieza la historia. No fue el primero que hice, pero fue el que empezó como a, a gestar todo el Valle de Rupert, que es el lugar en el que habita el conejo. Ajá. O sea, y lo traducimos a lo que hablábamos antes, es nuestro valle, pero también es nuestro valle, es un valle íntimo, porque cuando digo nuestro, también es el de los artistas, es el lugar del arte. Entonces ahí podemos encontrar varias interpretaciones o varias metáforas o acepciones de lo que es ese valle, en este caso, porque hay gente que interpreta otras cosas y yo creo que eso también es muy positivo para la lectura de la obra, pero yo lo pensaba como ese valle es el lugar en el que habita el conejo y donde puede dar rienda suelta a sus fantasías. Es el lugar donde él está construyendo, creando, haciendo, habitando, experimentando, y que es en nuestro territorio el arte, es el lugar donde podemos jugar con todas esas cosas, con todos los elementos que hay en el arte, elementos conceptuales, estéticos, filosóficos, antropológicos, etcétera, etcétera. Es el lugar donde podemos experimentar, no hay reglas, o sea, o las reglas las ponemos nosotros, podemos subvertir o pervertir esas reglas, ¿no? Esas normas. Es un lugar, aquí ellos van como entrando o están ahí como en el portal, ¿no? Sí. Entonces, y está el conejo ahí como en la puerta, ese fue el primer conejo, de hecho. Sí, Pues como digamos, de ahí invitándolos. surgió, de ahí surgió, y,
¿no? Y entonces, digamos que es eso, es una metáfora del lugar, la pintura como lugar o el arte como un lugar, no como una cosa, sino como un lugar en donde podemos jugar. De hecho, por ahí en alguna de los textos que son collage, que son insertados en la pintura, Ujú. dice por ahí play y habla de ciertas cosas que nos hacen como nos dan pistas de lo que es ese lugar, ¿no? Y por otro lado, pues también es un poquito la representación de ese momento, de lo que, de un pequeño fragmento de lo que era el mundo o de lo que es el mundo, un lugar donde está pasando de todo y no necesariamente tiene que ser coherente, ¿no? De pronto está un tiburón en el aire o no sabemos si es el aire o es el agua y todo está ahí como en medio, en un caos y en un revuelto. eh, pero es como una interpretación de lo que finalmente es el mundo. El mundo es muy misterioso. A veces lo queremos como categorizar en conceptos muy definidos y realmente nos damos cuenta pues que es algo resbaloso todo el tiempo y que esos conceptos van variando, van cambiando. Entonces precisamente pues esto era como un pequeño fragmento de eso que finalmente también es, paralelamente es el lugar de la pintura donde precisamente estamos también contando un poquito de ese mundo que también es delirante y misterioso. Este, a mí me parece importante una cosa que hablamos ahorita cuando estábamos fuera del aire y una conversación corta que tuvimos y me contabas como el momento en el que estás ahora. Entonces, ahora eres padre, por ejemplo, estás como en un ambiente además muy familiar y muy movido porque hay que hacer un montón de cosas a la vez. Yo me hubiera imaginado que una de esas primeras obras de Frupper, pues era Frupper o era el conejo, ¿sí? Pero entonces tú dices, no, esta es de las primeras donde como que se presenta su mundo y es un montón de cosas y un montón de información, recortes, ah, palabras, letreritos por ahí. ¿Tú qué estabas viendo en ese momento? Yo no sé si te podías imaginar lo que iba a pasar luego en tu vida, pero yo creo que de una u otra manera siempre has podido ver la vida como con todos esos matices, colores, personas, formas. ¿Qué pasó en este momento cuando describes este mundo de Frupper y tú estás inmerso casi que en esto? No, pues que, creo que en el fondo hay como una coherencia. En medio de toda la incoherencia hay una coherencia. Sí. Es decir, sí, al final encuentras otra vez como en esa especie de síntoma de espejo, pues encuentras cosas. Pero vuelvo a lo que decía antes, también es algo generado. Yo creo que uno, pues al final es como la firma, se termina viendo pues, un poquito de uno, Ujú. porque uno mismo es el que lo está provocando, ¿no? Eh, sí, yo creo que en ese momento, bueno, no sé, es que digamos que si en algún momento uno plantea esto como un juego donde te puedes permitir estas cosas, o por lo menos como algo experimental, porque no sabes para dónde va a coger, ¿no? Uno arranca en algunos casos un poquito a ciegas, lo cual también lo hace interesante, ¿no? A mí nunca, pues me cuesta mucho trabajo o creo que lo he hecho a propósito, no sé, pero pensar en una obra y ejecutarla tal cual como la tenía pensada, pues digamos que ahí sí siento que pierdo esa libertad, ¿no? Está uno como más restringido. Entonces, cuando empecé a plantear toda esta historia, pues en el primer momento no sabía muy bien hacia dónde iba. Sabía que algo iba a pasar y que tenía que detenerme a pensar y a ver qué elementos había como denominadores comunes que de alguna manera me fueran dando una pista a mí. Es un camino pues que yo no he recorrido, que voy a empezar a recorrer, ¿no? Y en el camino te encuentras un montón de cosas, aunque sabes que a algún lado vas a llegar, pero pues en este caso te puedes dar el lujo de no saber hacia dónde vas, ¿no? No, no, no es tan efectiva la tarea, ¿no? De Ujú. ir a un sitio y llegar a ese sitio. En este momento estás yendo a un sitio, pero puedes desviarte hacia otro. Entonces, claro, no te imaginas todo lo que va a pasar, pero lo que sí es que yo creo que uno termina
o terminé planteando esto casi como un juego. Siempre me ha gustado pensar en el arte y el juego como algo, como cosas que van necesariamente juntas. Y además de eso, ese juego, ese permitirse esto, ese lugar, finalmente se convierten en una forma también de supervivencia. Tú decías que qué estaba pasando en ese momento, por ejemplo. Entonces, independiente de lo que pase alrededor tuyo, porque la vida es una tragedia cómica donde uno le está pasando de todo el tiempo, ¿no? Desde pisar popó, saliendo al trabajo y pisas popó y ya entonces el día se trastoca o llueve y te mojas o se queman los huevos o cualquier cosa que pasa. Entonces, y pues también cosas muy serias y muy dramáticas o lo que sea, pero pues constantemente ese día a día es inevitable, ¿no? Entonces esto surge casi como una forma de supervivencia, como para que precisamente es también el estar en la nube o tratar de dejar que la cabeza eh, participe de otros espacios intelectuales, mentales, metafísicos, y es una supervivencia de todas esas cosas. Uno plantea para poder estar ahí y quizás permitirse eh, disfrutar de otras fantasías, ¿no? Una cosa un poquito eh, erótica también, ¿no? Que finalmente son fantasías, ¿no? Sí, como un efecto placebo ahí. Yo te pregunto esto porque de pronto a veces uno mismo, yo no sé, o no sé si tú eres muy reflexivo, pero tu obra resulta muy, pues muy introspectiva también. Y, por ejemplo, sí, o sea, después vamos a ver una obra, todavía no la vamos a ver, pero vamos a ver una obra al final que tiene otra vez muchos personajes, pero si bien tú tienes una técnica siempre muy académica, ¿sí? O sea, lo que te decía, los personajes raros y el mundo raro, pero siempre desde una técnica muy prolija. eh, en esta obra es todo como muy, muy ligero, ¿sí? Yo siento que hay más cosas dispuestas de forma azarosa, por ejemplo, más suelto el trazo, ¿sí? Entonces, yo no sé si de pronto lo que te preguntaba, si tú recuerdas en qué momento estabas ahí, pero a mí me da la sensación que estabas un poco más ligero de equipaje por la forma como lo pintas, ¿sí? Ahora vemos colores, personajes, pero todo mucho más puesto, ¿sí? Más organizado. En esta obra todo como un poco más, más a la deriva, siento que hay menos pretensión en este cuadro. Está los colores también dispuestos como de una forma mucho más ligera. ¿Estabas más ligero de equipaje en este momento de tu vida? Seguro, con seguridad. No, yo creo que es que el equipaje que además son los años también van pesando, ¿no? Sí. Y no, yo creo que también, es decir, el tiempo como es tan relativo y a veces pasa tan rápido y a veces parece que pasa más lento y a veces uno mira hacia atrás y de pronto 10 años es mucho, ¿no? Uno los pasa rápido, pero 10 años se alcanzan a hacer muchas cosas. Entonces, digamos que, que en este proceso de este proyecto, pues han ido pasando cosas, una va empujando a la otra, digamos, casi como en un dominó, ¿no? En un efecto dominó, donde una cosa empuja a la otra, y precisamente eso me permite el camino, que de repente un día decido cambiar los colores. Entonces el discurso en el que anda metido el conejo, o sea, yo, de repente se abre una puerta y yo me permito entrar ahí a ver qué hay. Entonces, de pronto en esa puerta los personajes son más vanidosos o más definidos. De repente abre otra puerta y son más indefinidos, porque digamos que esa misma estructura del collage después aparece en otras que son las nubes a partir de retazos de paletas, por ejemplo, o de cosas que voy encontrando a la mano que de alguna manera siempre están vinculadas a lo pictórico, como a las herramientas y a todo lo que implica lo pictórico, ¿no? Las manchas,
el accidente, todas estas cosas, pero ahí va uno tocando puertas y eso me gusta porque es como la casa de Rupert finalmente, que pues es otra analogía, es la mente también, ¿no? Que es otro lugar donde también uno da rienda suelta a sus fantasías. Finalmente ahí hay una relación entre esos tres conceptos. Es una casa con muchas habitaciones y uno va tocando la puerta, entra en una, de repente sí me siento mm, que un capítulo de Conejo debe estar aquí y dar esas pinceladas de descomplicadas, ¿sí? Como lo describías, pues también no es una vuelta atrás. Yo creo que simplemente uno va, es como en la casa que uno hay días que usa más un sofá que otro, pero de repente uno quiere ir a la silla más cómoda y otro día se sienta uno en el piso. Es decir, como que uno va rotando, uno va cambiando y eso lo va generando ese efecto dominó que te decía, ¿no? Una cosa, la investigación plástica me lleva como a descubrir cosas. A veces no vuelvo atrás, no por no querer, sino porque se abren otras puertas, ¿no? Entonces de pronto uno renuncia a repetir eso. Inclusive si uno lo quisiera repetir, pues tampoco va a suceder igual y se va a generar otro tipo de incertidumbre y de problemática. Entonces, claro, ahí va uno lidiando con todo, pero a mí me gusta porque siempre siento que es avanzar en un camino ahí. Otra vez digo que incierto porque no sé mañana con qué cosa voy a salir, Sí. pero siempre hay algo de curiosidad que mueve ese engranaje, ¿no? No, es decir, volver atrás como en ese sentido sería miércoles, me quedé sin ideas, entonces voy a coger y voy a hacer algo atrás. O de pronto digo, mire, esto que estoy pensando en este momento podría volver atrás, pero siempre hay una conciencia de eso. E incluso cuando lo que dices puede ser cierto también, ¿no? Es decir, uno va evolucionando ciertas cosas que a la final lo que quitan de pronto es como esa frescura experimental que había en un momento, pero siempre detectando eso uno también quiere boicotearse a sí mismo, ¿no? Entonces decir, por aquí ya pasé, pero tengo que volver a pasar. O qué hago, qué cojo de este camino que me pueda servir aquí. Y no, son tantas las posibilidades que al final, que al final pues toca con paciencia. Por eso te decía lo del tiempo, ¿no? Uno al final va pensando bueno, que hay que hacer, pero es decir, hay que tomarse el tiempo de vivir cada espacio de ese proyecto o de ese paso del tiempo en este trabajo y no afanarse por lo que fue o por lo que va a ser, simplemente cada cosa. Y es que es muy inabarcable, entonces también toca saber distribuir y administrar el tiempo porque, es decir, se va como agrandando cada vez más, ¿no? Entonces, no sé, es algo muy flexible y muy diverso. Pero seguro que los años van pesando y seguramente hay momentos donde uno produce más, con más locura y hay días que uno está más detenido en ciertas cosas. Eh, no sé a qué obedece eso. Lo que tú dices de la reflexión en torno a la pintura es importante en tu obra de principio a fin. Yo siento que además que te mantienes ahí. Yo estuve en una exposición tuya hace un tiempo, de hecho ya estaba el conejo y apareció una casita, la casita del conejo y era una casita que había salido del cuadro, ¿sí? Entonces me dice, bueno, de aquí se salió la pintura, pero es como la misma pintura, de una u otra manera, ¿sí? O sea, casi que, o sea, le tomamos la foto y queda la pintura. Entonces, la reflexión en torno a la técnica, pero también en torno a mi vida y contada casi que en tercera persona. O sea, no soy yo, pero sí soy yo. Entonces tú dices, no, pues sí soy el conejo, pero entonces, ¿por qué no desde el retrato, desde las acciones propias de yo en algunas obras incluso tienes fotografías tuyas, ¿sí? No sé si eso fue antes o después del conejo, pero aparecía por ahí en la historia, en la narrativa ya aparecía tu cara. Vamos a ver otra imagen de otra de tus obras. Esta obra, bueno, aquí aparece el fantasma que tú dices.
¿sí? Y aparece el conejo y aparecen otros personajes. Obviamente lo que te decía, digamos, de la intención tan diferente en cuanto a técnica de la obra anterior y esta, ¿sí? Vemos aquí ya los personajes casi que en un super full HD. Además el cielo súper hecho a la medida, o sea, es una súper, es muy fotográfico, muy, muy lindo. Pues también además el concepto asociado de lo extraterrestre, el tema de la luz, del claroscuro, una obra muy académica también. eh, el extremo izquierdo, sería izquierdo, muy hacia a los fríos y el extremo derecho abajo muy hacia los cálidos. O sea, como que aquí es de esas obras que uno dice como de lo académico en el arte, ¿sí? Es lo que, cómo explorar la técnica y de una manera pues muy, muy sólida, muy... eh, la otra también sólida, pero, o sea, desde lo suelto. Esta está más contenida, incluso las decisiones en cuanto a composición y demás. Esta obra, pues, es más reciente que la anterior. Y eso, pues, otra vez termina también hablando mucho de, seguramente, de la posición en la que estás actualmente en tu vida y en tu reflexión hacia, en torno hacia la pintura y hacia el arte. Entonces, esta reunión aquí de amigos, ahora, bueno, ¿qué personas son las que se reúnen con el conejo Santi? Las mismas de siempre. Las mismas de siempre, pero quizás hemos madurado un poquito. Sí. El, Eh, el fantasma que acaba y aparece. Bueno, sí, aparecen otros personajes, pero es como, sí, o sea, son las mismas personas, ahora todo se ven de otra manera. sí, quizás nos vemos diferente. Y yo creo que eso va, pues va variando también en intensidad y en intención, ¿no? Ujú. Entonces vamos, claro, hay condiciones que nos hacen ser más obedientes en ciertos contextos, ¿no? Entonces, entonces sí, se vuelve un poco más un ambiente como más cómodo, quizás por un lado, Ajá. pero fíjate que esa comodidad también viene con su cara oscura, porque si bien estos personajes están disfrutando como de ese lugar ameno, confortable, aparentemente es como muy acogedor. Ellos están ahí como en una sesión muy tranquila, muy apacible, de pronto meditativa, están muy tranquilos, pero atrás está pasando algo. Ujú. En un platillo no sabemos si se han percatado de lo que está pasando detrás o no sabemos si les da lo mismo. De pronto, instantes después, aterriza esa nave, se bajan unos personajes y matan a todos, o se montan todos en la nave y se van, o se terminan uniendo al parche y quedando ahí. Es decir, hay algo incierto Ujú. en lo que va a suceder. Por eso es que como que dice uno, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué hay detrás de los árboles? Esos personajes, porque existe como esa pulsión. Tú decías lo de los colores, ¿no? Entonces existe esa pulsión entre unos colores cálidos que nos remiten como algo muy hogareño. Por otro lado están unos fríos que también nos remiten como a esa parte, digamos, misteriosa del bosque. Por otro está la luz del platillo que viene iluminando, casi como imponiéndose a todas las luces. Tenemos esa parte cálida, ¿no? Frente a lo otro que es misterioso. Entonces se generan ahí unas cosas que digamos, fue parte de lo que yo pensaba en este momento, que era, fue un capítulo de Conejo que se desarrolló de noche, Ajá. porque precisamente lo que te contaba antes, es decir, hay momentos en los que uno inesperadamente recibe una información de un momento determinado, sea un paseo, sea sentarse a mirar al techo o lo que sea, y de repente surge una idea, una motivación, una inquietud por algo,
y a mí me pasó eso, que en un momento determinado, en un momento de noche, vi algo que me remitía a otro capítulo y pensé, uy, por aquí puedo explorar algo interesante para el conejo. Y pensaba que la mejor forma de hacerlo era con este tipo de pintura. Lo otro no hubiera funcionado. El collage, eso no habría funcionado en ese capítulo. Entonces también digamos que viene una intención plástica que es no repetir el collage, no repetir y ser más juicioso en el trazo, en lo académico, pero juicioso en la cámara, pero no en la elaboración como de la historia. Y ahí es donde empieza, es otra complejidad, ¿no? Entonces siempre oscilar entre una cosa y la otra, pues me mantienen como interesado por un final. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar este? Lo tengo en la mente, voy a empezar a desarrollarlo y cómo va a terminar esa historia, cómo la voy a montar, inclusive esa exposición de la que tú hablas en donde los cuadros se relacionaban y en la mitad estaba la casita, pues empezó así, empezó y necesitaba de este formato, digamos, de este carácter para poderla narrar. De pronto la siguiente viene otra vez con collage o viene con otras cosas o viene con colores claros, ya no oscuros. Y ese es el juego que me permite estar como en movimiento. O sea, yo procuro ese juego para poderme mantener en movimiento y no quedarme, digamos, complacidamente haciendo esto que, digamos, ya sé hacer, sino que ahorita me pide esto y como que lo visualizo de esta forma y lo que viene, pues seguramente será diferente. Y no sé si vuelva a repetir algo así, no sé si quiera repetir algo así, de pronto vuelve uno a decir, pues, me gustó por ahí la cosa y Sí. vuelvo. Además Y es como, que funciona, yo siento que funciona muy bien en cuanto a técnica, es muy, o sea, realmente generas imágenes muy impresionantes. Uno dice, pero ¿cómo logró incluir ese color como tan vivo en esa oscuridad? Además que eso, digamos, en la misma exposición que te digo de la casa, pues estaba, por ejemplo, algunos personajes que eran así como gelatinosos que tenían un poco esta intención. Entonces se veían solo en la oscuridad, sí, con una pintura que brillaba en la oscuridad y tenía esa intención de apaguemos todo, como la noche. No sé si te gusta mucho la noche para la creación. Tienes también unas fotografías que una vez llevaste a la Feria del Millón, que era como de unos camiones y eran de noche. Y entonces solo se veían las líneas como de todas las luces que trae un camión o una, sí, una tractomula o algo así. ¿Te gusta la noche para la creación o es un momento especial para ti, digamos que para... Además, por ejemplo, ¿cómo se llama? El fantasma, ¿sí? Que pues un personaje que tú dices, no, ahora como que está protagonizando incluso más que el conejo, pero también eso, el fantasma se ve de noche, así tú lo incluyas en el día, no sé, ¿qué carácter tiene la noche para ti, para lo que haces para tu creación? pues digamos que en lo más práctico, la noche es un momento de verdad donde yo creo que la energía del día reposa y uno puede más fácil conectarse con lo que está haciendo. Es una cuestión de concentración, digamos. Es práctica, no tan romántica, es más bien práctica, por un lado, pensemos en las dos variables. Entonces resulta muy fácil, digamos, como conectarse con el trabajo y realmente es un momento donde uno puede avanzar y adelantar bastante el trabajo. Entonces, como una cuestión pragmática, es una maravilla. Uno no se distrae. Sí. Ya la otra parte, que es la más metafísica, espiritual, romántica, pues la noche siempre tiene algo inquietante. Yo creo que a todo el mundo le inquieta la noche, a los seres humanos en general, ¿no? No solamente a los artistas. Y por eso, pues digamos que las historias, muchas de ellas suceden de noche, ¿no? La fiesta siempre es, por lo general es de noche, como que la gente se alista para salir de noche. La noche tiene su ritual especial. Yo creo que la noche como la neblina, como las nubes,
digamos, como de una forma metafórica o simbólica. No, y simbólica no, también es tangible. Es decir, la noche no deja ver las cosas, no deja ver los contornos, la noche confunde. Entonces la noche siempre está generando preguntas. Es un momento donde las cosas, a diferencia del día, donde vemos los contornos, vemos qué hay más allá, ¿no? Si pensamos en un bosque, por ejemplo, o el bosque cuando tiene nubes, que no nos deja ver qué pasa después. Y esa especie como de visión, ¿cómo se diría? Pensemos en Cristóbal Colón cuando miraban al mar y no sabían qué había más allá y se imaginaban un montón de cosas. Entonces, qué bonito es la imagen o pensar en ese momento cuando ellos no veían más allá e imaginaban cosas. Es decir, el no ver más allá nos procura seres imaginarios. Entonces, que puede que existan o no, en ese momento atribuían fenómenos y cosas que había en el mar, por ejemplo, a lo desconocido, pero era porque no veían más allá, no podían escudriñar hacia allá. Entonces las nubes o la neblina, cuando todo se difumina de alguna manera, como que el no tener contornos, el no saber qué hay más allá, yo creo que eso ayuda a estimular la fantasía. No, es decir, le atribuimos el miedo a eso, pero yo creo que es como una impostura ahí para, mm, para poder definir algo, como hablábamos de las categorías, pero realmente es porque sucede algo y es que uno no diferencia, ¿no? Vemos siluetas, vemos que el paisaje se va perdiendo, vemos que se difumina y no vemos más allá, y ese no ver más allá da lugar a esos seres imaginarios que han existido a lo largo de la historia y que seguimos imaginando y que nos traemos de nuestras tradiciones ancestrales y seguimos cargando eh, hacia adelante, ¿no? El fantasma aparece de noche es porque, por el contraste, porque también pues, hay apariciones de día también, pero de día todo se ve definido, de noche no. De Sí, noche, sí. de noche podemos dar más rienda suelta a nuestra creatividad, a nuestra imaginación. Entonces yo creo que ahí viene la poética romántica de la noche, es como en lo desconocido, en el no ver más allá, en la incapacidad de registrar el escenario perfecto desde nuestra visión, pero también es una fantasmagoría, porque finalmente la visión no registra tampoco de día, es decir, registra hasta un punto y ya, ¿no? Es decir, Un eh, rango. pero es bonito como esa experimentación del estar de noche, ¿no? No, y Precisamente es por eso, verdad ¿no? que puede llegar a ser muy propicio para tu forma, para tu lenguaje, ¿sí? Lo un poco expectante, lo que no se ve y lo que medio alcanzo a ver, a reconocer, puede ser el inicio de otro de mis personajes o incluso Claro, de otra obra, claro, ¿sí? es que ahí donde no hay bordes o donde las formas desaparecen, pues hay tensión, ¿no? Ujú. Hay tensión y hay preguntas, hay incertidumbre. Yo creo que hay expectativa también de qué va a haber, de qué puede pasar. Yo trato de ver más allá y no, entonces termino imaginando o no sé, o termino metiendo la mano, tocando a ver qué hay y de pronto Sí, me sí. encuentro algo que no quería. Pero esa tensión que genera, eso es lo que es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente se crea eso y como una contraposición a lo que resulta ser una obra que tiene un carácter a veces infantil, ¿sí? Eso es lo que tú dices, cuando uno es niño, a uno le da miedo la noche, no saber esa expectativa, pues eso no, a un niño le genera es miedo. Y para una obra que bien podría ser para muy apetecida por los niños, por las formas, por todo, pues es contradictorio que se encuentren de choque con una obra así, a oscuras, donde no se puede reconocer bien quién es y donde ya empieza a ser un poco más tenebroso todo. No sé si te ha pasado de pronto con tus hijos y te preguntan, ¿y qué pasa ahí en las que son más oscuras, más, un poco más lúgubres? Para un niño puede llegar a ser eso. Pero fíjate que ahí hay algo muy interesante porque precisamente en una obra
que a mucha gente le da miedo. Dice como, uy, no, esa da como susto, ese conejo siniestro. Resulta que es una de las favoritas de mi hijo, del mayor. El chiquito todavía no entiende mucho eso, pero sí empieza a fascinarse como con los colores y las formas, pero todavía no puede opinar mucho. Sí. El mayor sí, y él me dijo, uy, papá, ese es el que más me gusta. Qué Y lindo. yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque tiene un bombombón. Ah, Entonces, y me dijo, es que, y me despertó una cosa porque días antes alguien me había dicho, ese me da mucho miedo. sí, Ahí fue que reiteré porque ya lo había vivido, como que recordé, fue recordar esa idea de que al final el miedo no está en el cuadro, sino en el que lo ve, ¿no? cierto. Es decir, a veces el miedo ya lo tenemos infundado. Ujú. Mi hijo no, porque todavía no entiende, ya está empezando a entender el miedo de una forma, pero en ese momento no. Entonces, con esa inocencia de simplemente pues, tiene un bombombón, ya eso fue el antídoto para todos los miedos, ¿no? El bombombón. Él no piensa si los dientes o la mirada o la luz que incide sobre el personaje son siniestros, no tiene ni idea de lo que es lo siniestro, aunque lo sienta en algunos momentos porque, claro, ya empieza a tener miedos, cosas así, ¿no? Que no sé si infundamos o las ve en la cultura popular, ¿no? En la televisión, en los videos. Pero hay algo además en eso de los niños que dices tú, y es que el niño siente miedo de eso, de esas cosas, pero a la vez quiere meter el dedo. Ujú. Es decir, es un poco morboso, es un poco masoquista, porque siente miedo, pero se va a ver qué es lo que hay curiosidad. Sí, Entonces, que es un poco el rasgo del humano cuando siente miedo frente a, pues, por ejemplo, decidir estudiar artes, ¿no? O irse de camping, ¿no? O cualquier cosa, que existe esa tensión, pero aún así la quiere experimentar, ¿no? Vamos a jugar Ouija a ver qué pasa. Vamos a invocar a los espíritus a ver qué pasa. Vamos a poner películas de terror, a ver qué sucede. Entonces, en esa oscuridad, a pesar de que nos infunda un miedo a lo desconocido, a lo que no vemos, a lo que hay más allá, igual hay una pulsión hacia eso. Esa curiosidad creo que es la que motiva también, nos motiva como artistas a todos, ¿no? No necesariamente hablando de temas de miedo y esas cosas, sino simplemente de la curiosidad frente a lo desconocido, ¿no? Siempre emprendemos un proyecto sin saber a dónde vamos a llegar o qué va a pasar, pero, pero hay una pulsión ahí que nos mantiene vivos, como con la tensión viva y con la expectativa viva, que es lo que finalmente es el motor de todo esto, ¿no? sí, finalmente lo que decíamos con la segunda obra de todo cuanto hay que ver está en tu mente, ¿sí? Como puede Ujú. ser la expectativa de lo que viene o finalmente lo que tenemos adentro es lo que termina reflejando eh, lo que vemos, ¿sí? Lo que Claro. sentimos también, lo que atraemos, yo qué sé. Vamos a ver otra de tus obras y con la que además vamos a cerrar y es esta, muy linda también, además es como el telón. Si empezamos hablando del tema de las artes escénicas, cómo empiezan a entrar en las artes pictóricas, pues es que aquí es como ese escenario donde ya podemos ver, es casi que una obra de teatro, ¿sí? O sea, yo he tratado de verlo de forma pictórica porque además es una pintura, pero es que tiene eso como de si todos estuvieran dispuestos, como póngase usted esta ropa y usted organícese acá y sí, como si entre ellos pudieran entenderse y hablar. Y todo el escenario es una obra de teatro, ¿sí? Aquí aparece como una langosta en la parte de adelante, está el fantasma que no da miedo aquí, a mí no me da miedo el fantasma aquí, pero seguro si lo hubieras puesto, bueno, en la anterior me da miedo, en este no me da miedo, o sea, y el personaje verde, hay un montón de cosas, y es lo que te digo, si nos presentaste el Valle de Fruper, un montón de personajes, pero
esto es otra cosa. O sea, aquí hay como otra traducción de ese lenguaje. La gramática también ha cambiado un poco porque los árboles, por la forma como pintas el cielo. Y lo que te digo, ese cielo, yo no sé si es que ellos están, es como otra vez, si el conejo estaba disfrazado de conejo, y aquí es como si el horizonte y todo lo que hay detrás fuera también de mentiras, ¿sí? Está dispuesto para esa obra, ¿sí? Se abre el telón. Eh, Aquí los presentas a todos y aquí entonces el fantasma aquí es protagonista además porque es como ese punto focal muy blanco dentro de tanto color. ¿Estás presentando aquí al fantasma? No, ya estaba, ya venía de antes. Aquí adquiere otra dimensión, Ajá. pero ya había estado en otros, ya había estado. Este es otro capítulo de la historia del conejo. Y en este, exactamente, así como lo dices, es un escenario y también hay un reto. Es que hay otros retos que son caprichosos, seguramente. Sí. Así como como en los que vimos al principio, había un tipo de reto, un reto personal con la técnica, con caprichoso, caprichoso. Quiero dibujar, quiero pintar, quiero hacer esto así, a ver qué sucede. En este caso me puse el reto de hacer, este es con lápices de color. Ah, súper. Y es grande, es una obra grande y lo que pretendía era cómo usar, y ya lo había hecho, pero quería darle otra forma, Ujú. usar el color de una forma pictórica, ¿no? Es decir, no dibujando, sino coloreando, pero que fuera pictórico, pero que fuera dibujo también, o sea, como a ver qué se generaba. Podía haber sido un fiasco total y haberlo tenido que destrozar, no sé, pero fue un reto de decir, bueno, el tamaño, los colores, digamos que en este hay varios alusiones a obras de arte, Ajá. eh, a, a William Calf, La Langosta, está un cuadro de un francés que no sé pronunciar el nombre, que es la sombra del conejo en la pared. Esa es una apropiación, digamos, de otra pintura. Y está el pelele de Goya, que digamos adquiere también ya había estado en otra parte, al principio en estar en las nubes, también ya había estado presente como el pelele de Goya, haciendo alusión al vértigo, al estar suspendido. Sí. Entonces, más que otro simbolismo que tiene el original de Goya, que tiene otras lecturas, pero a mí me gustaba, es como el personaje de alguna forma está ahí suspendido. Yo siempre sentí que él no estaba ni subiendo ni bajando, sino en un momento de gravedad cero. Ujú. Y ese gravedad cero es cuando uno siente el vértigo. Y el vértigo, digamos que redondearía toda la idea de lo que hemos estado hablando, ¿no? Del miedo, de emprender un camino, ¿no? Y no saber, y el momento en el que arrancas y no sabes qué va a pasar, pues esa experiencia estética de la expectativa se produce con vértigo y a veces el no saber hacia dónde va uno, ese vértigo que puede ser estar en el mar y mirar que no hay fondo, y otra vez aludiendo a la noche donde no vemos qué hay más allá, pues también produce ese vértigo, ¿no? No solamente la caída, sino el no tener la capacidad de ver más allá que hay, nos induce a ese vértigo, el vértigo de, pues de nuestra vida, de no saber hacia dónde vamos, ¿no? De cuándo vamos a morir o qué va a pasar. El vértigo del suspenso que supone escudriñar qué hay detrás del fantasma, por ejemplo, ¿no? Hay unas telas reiteradas, si tú miras la tela de la cortina que cubre o que como que es una invitación a que al final se va a cubrir o que se destapó, no sabemos si se va a terminar cubriendo, destapando. Está la tela con la que tiran el muñeco, que es el pelele, y está la tela del fantasma, y está la tela del lienzo también. Entonces, es como se desvelan las telas, se están tapando, bueno, hay unos juegos ahí con eso. Eh, entonces, digamos que es un punto ahí como extraño de un inicio,
pero también está la idea de que no sabemos, también haciendo alusión a pinturas muy, muy, muy clásicas, ¿no? De la cortina que ya aparece por allá antes del Renacimiento, y en el Renacimiento, ¿no? La cortina se vuelve. Y aquí también traigo la cortina, también para hablar del escenario, pues porque finalmente eso es un escenario, y el escenario es un lugar, y volvemos al principio, en el Valle de Fruper, donde ese lugar, pues es donde estamos ahí, es nuestro escenario, es como organizamos y estructuramos nosotros nuestras ideas, ¿no? Eh, y aparte, pues personajes también fantasiosos, porque son reales o son irreales. Y digamos que sí, el fantasma aparece ahí como alguien importante, pero ya había estado como oscilando entre esto y entre otras cosas. O sea, Ya había no es estado que aquí apareciendo. no se volvió importante aquí, ya empezaba a cobrar otra dimensión, pero pues ¿Sabes qué? aquí tenía que aparecer. Me parece importante lo que dices de en esta obra remitirte a muchos como referentes para hacer como esa apropiación, por ejemplo, o para también resulta ser como un collage, pero a lo que voy es que hablas del vértigo, de esa gravedad cero, pero además de los referentes. Entonces es como si uno hiciera la analogía con la vida de uno, como cuando uno está en ese punto de no saber para dónde, ¿sí? Está la necesidad de buscar referentes a veces, ¿sí? Y como de esos estandartes que finalmente como que lo aterrizan a uno. ¿Has tenido últimamente que buscar de eso o eres de ese tipo de personas como de referenciarte, como poniendo postes ahí en el camino? No, no tanto, no tanto. Yo siento que los referentes, eh, hay momentos en los que son contraproducentes y hay momentos en los que ayudan mucho. Eh, yo quise prescindir de los referentes hace mucho en ese sentido, como una ayuda. Ajá. Siento que los referentes son más como una complicidad, y es como un juego también de pistas, ¿no? Encuentro referentes que en algún momento se preocuparon o pensaron o hicieron un guiño a algo que en este momento a mí me sirve, ¿no? Es como llegar, voy a hacer una analogía más cotidiana, pero es como llegar al mercado y mirar ingredientes, a ver qué te puede servir, ¿no? Y con eso inventar algo nuevo. Decir, bueno, voy a coger de aquí, de aquí, de aquí, y me voy a saltar la norma y voy a ver qué sucede, ¿no? Aunque en los libros de recetas digan otra cosa, pues yo voy a cambiar a ver qué sucede. De pronto sale algo bien horrible, pero de pronto no. De pronto simplemente me voy a permitir jugar con esto a ver qué pasa. Entonces los referentes es algo así. Ya no es como buscar referente a ver qué me inspiran, sino que dentro de lo que estoy haciendo encuentro los referentes que de alguna manera me apoyan, de una manera cómplice. Y se genera un juego también como de pistas, ¿no? Y también, bueno, yo creo que también es como el rendir un tributo también a esos referentes que tiempo atrás también hicieron algo que hoy me sirve a lo que estoy haciendo, ¿no? Como que me va a Ujú. robar este pedacito para detonar el juego, ¿no? Entonces, si un artista habló sobre las sombras y se puede vincular contigo en algún momento, pues qué chévere que empecemos a entretejer ahí como una relación. Es un canal de comunicación entre uno y el pasado, esos referentes, ¿no? Entonces es casi como eso, como esos como puntos de conexión, Ujú. de, más que inspiradores, aunque también lo sean en el momento, porque no sabes en qué momento desinteresadamente pues encuentras en un referente una pista para también uno seguir, pero yo creo es más como en esa pista que te está mandando ese referente, más que la búsqueda de referentes para poder ver qué voy a hacer, ¿no? O sea, como que me quedé sin ideas y a ver qué hago, ¿no? Eh, Sí. yo creo que hasta ahora pude prescindir de eso, aunque en algún momento lo hice, pues seguramente en el proceso académico de estudiar y de leer y de mirar qué.
Pero yo creo que simplemente es que llegan en el momento y te están ahí como dando pistas, ¿no? Y uno los usa y entretejemos ahí una red de relaciones, que es muy bonito porque al final es como de seguir enriqueciéndose, ¿no? Enriqueciendo lo otro que ya, y sacando a la luz, ¿no? Hay artistas que yo uso de referentes o que me los apropio y es volverlos a mostrar, o a lo mejor gente que no los conocía también, es como darles vida otra vez. No, y ese, y Pero el guiño tiene eso de, también puede ser como ese agradecimiento que tú dices, me acompañaron en algún momento, han nutrido mi obra de una u otra manera, eh, pero lo bueno de que aparezca ya en tu obra, en un cubides, es que ya está esa conciencia de poder agradecerlo mostrándolo, ¿sí? mm, O sea, es son como, como, es otra es que decisión, ¿sí? el paralelo en la música sería como los samples, ¿no? Coger esta melodía y transformarla un Exacto. poquito, pero incorporarla en la nueva para darle otra vez vida. Ujú. Sería Sí, algo así. es ya entenderlo desde ese lugar más, no sé, con mucho más consciente, pero también más maduro. Lo que tú decías, antes no lo hubiera hecho y no necesitaba de eso. Y ahora no es que se necesite tampoco, lo que pasa es que ya se puede decir, ¿sí? Yo ya puedo agradecerle a alguien de frente y no le mando la nota o no sé, algo así. Y, Es como y es que también, es hacerlos partes del juego, del mío. ujú, Y si otros lo hacen parte del juego de otros, pues también. Entonces es como si todos estamos jugando ahí en ese mismo juego. Pero yo los hago parte de mi juego y es la forma de retribuirles, pero también la forma de seguir jugando, ¿no? Y pueden pasar no solo en la pintura, también en el cine, en la literatura, en los libros, en los textos, en la televisión. Es decir, los referentes están ahí para, para cogerlos y meterlos en el juego, involucrarlos en el juego de uno. Y yo creo que al final terminan enriqueciendo y también es una cosa que denota algo de humor también, ¿no? Que es importante, sí. porque en ciertos momentos pues detonan una risa, ¿no? Como ver en cierta situación unos personajes que reconocíamos de otros contextos, ¿no? Sí, resulta ser algo jocoso, algo divertido, pero eso es una constante en tu obra. Entonces, Santi, te agradezco un montón haber estado hoy con nosotros. De verdad que es una entrevista que no podía faltar. Te agradezco mucho este momento, además porque nos develas mucho de ti a través de el conejo empirista que va y viene y ahora está ahora conoce más de ti que cualquier otro. Entonces, gracias por haber estado hoy con nosotros en este programa. Es un gran honor tenerte aquí y bueno, espero verte pronto y seguir viendo tu obra aquí en Colombia y alrededor del mundo. Muchas gracias. Bueno, no, Natalia, muchísimas gracias a ti por la invitación, por la iniciativa. Los felicito, me parece chéverísimo que esto esté sucediendo. Y no, el honor es mío estar aquí con ustedes y poder compartir esto con otras personas que ojalá todo este cuento pues los inspire. Y, y nada, no, feliz de estar acá, muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias y seguramente referentes como tú es lo que nos hace falta también. Y bueno, y si usted es uno de estos locos de mente brillante y está convencido de que quiere seguir en el arte o quiere iniciarse en el arte, pues este espacio también es para usted. Lo invitamos aquí a que no solo nos escuche, sino que de pronto pueda venir a contar también su historia. Este podcast es producido en su totalidad por la productora colombiana Lux de Luna Films, bajo la dirección de CP Film y la presentación a cargo de Natalia Zanabria. Muchas gracias.